Primera carta a los Corintios. Carta escrita por el apóstol Pablo a la comunidad cristiana de la ciudad de Corinto. En su calidad de fundador de la iglesia corintia, Pablo conocía muy bien la génesis, carácter y problemática de la comunidad. Esta primera carta es, dentro del corpus paulino, la que nos presenta más detalles sobre cómo aplicaba el apóstol sus conceptos teológicos, especialmente su cristología y su escatología, a los desafíos prácticos que una iglesia, Corinto en este caso concreto, tenía que afrontar. 1. Autoría. 2. Lugar y momento de composición. 3. Lectores. 4. Perspectiva de historia de las religiones. 5. Doctrina central. 6. Contenido. 1. Autoría. La autoría paulina de Primera y Segunda de Corintios es indiscutible. Está abundantemente atestiguada desde principios del siglo II. Clemente de Roma recuerda a la iglesia de Corinto la carta que ellos recibieron del apóstol Pablo. Ignacio de Antioquía la menciona y la cita 4 veces. Es interesante que el canon de Ngire sitúe 1 Corintios en el encabezamiento de las epístolas de Pablo. Una buena cantidad de pruebas internas confirman que el apóstol es ciertamente su autor. Toda la epístola se corresponde con el relato de hechos y con lo que conocemos de la iglesia y de la ciudad de Corinto, así como de la vida y de las enseñanzas de Pablo. El apóstol fundó la iglesia de Corinto después de haber trabajado en las ciudades de Filipos, Tesalónica, Berea y Atenas en el año 50. 2. Lugar y momento de composición. Primera de Corintios fue escrita durante la prolongada estancia del apóstol en Efeso, alrededor de la época de la Pascua. Los planes del apóstol Pablo referidos en Primera de Corintios capítulo 16, del versículo 5 al 8 apuntan a la primavera del año 55 después de Cristo. Como fecha aproximada de su redacción. Pablo estaba muy preocupado por el estado de los hermanos de Corinto, en base a Primera de Corintios capítulo 5, del versículo 9 al 10, algunos creen que ya les había escrito antes una carta para ponerlos en guardia contra la inmoralidad de su entorno, pero su fundamento es filológicamente débil. Sabemos que recibió una delegación de los hermanos de Corinto y también informes acerca de las divisiones que desgarraban la iglesia. Antes había enviado a Timoteo a Corinto por Macedonia, pero las últimas noticias le hicieron escribir esta epístola de inmediato. Ciertos exegetas creen que el mismo Pablo fue a Corinto después de Efeso, efectuando una breve visita no relatada a fin de imponer disciplina en la iglesia, lo que se podría deducir de 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14, en estos textos dice de ir a ellos, una tercera vez, en tanto que Hechos solamente nos habla de su primera visita. Según algunos, aquel viaje relámpago hubiera sido anterior a la redacción de Primera de Corintios, otros autores, sin embargo, lo sitúan después. 3. Lectores. En el año 146 a.C. la ciudad de Corinto fue destruida y permaneció deshabitada durante varios años. En el año 44 a.C. Julio César la refundó como colonia para veteranos romanos, quienes llegaron a formar la capital senatorial de la provincia de Acaya en el año 27. Además de población romana y griega, Filón de Alejandría indica que existía también una notable colonia judía, con su correspondiente sinagoga, mencionada por Lucas. La carta fue enviada a un segmento de la comunidad cristiana de Corinto, compuesta por judíos y gentiles, con una influencia mayoritaria de paganos convertidos al cristianismo. 4. Perspectiva de la historia de las religiones. Existen diferentes opiniones entre los estudiosos sobre cómo clasificar el fenómeno que se percibe en 1 Corintios a la luz de los postulados de la historia de las religiones. Eruditos como Walter Smithals adoptó y elaboró las ideas de Walter Luther, considerando que los oponentes o enemigos del apóstol Pablo eran cristianos gnósticos que pretendían haber sido liberados de toda clase de restricciones por su propio nuevo conocimiento de la verdad. Menciona Smithals algunos conceptos gnósticos que aparecen en Primera de Corintios como el dualismo carne-espíritu, el concepto de sabiduría, la especulación, etc. El empleo de términos o ideas dualistas no indica necesariamente que Pablo los tomara de los gnósticos. Por otro lado, la mayoría de los eruditos opina que el gnosticismo no existía aún en tiempos de la redacción de esta carta, sino que debió aparecer por el siglo II. Otras influencias debieron contribuir a la formación de los conceptos religiosos mencionados en la carta, sobre todo judeocristianas, propias de los verdaderos opositores del apóstol. Todo ello coadyuvó a la formulación de la teología y las creencias paulinas que constatamos en esta epístola. 5. Doctrina central.
A raíz de la división racial y religiosa que existía en la congregación, creyentes procedentes del judaísmo y del paganismo, el apóstol Pablo elabora en realidad un tratado teológico sobre la unidad de la Iglesia, fundada en Cristo Jesús por encima de barreras raciales o diferencias de orden y clase social. Por medio de las expresiones en Cristo, en 1 Corintios capítulo 1, verso 13, o el cuerpo de Cristo, el apóstol introduce el concepto de la Iglesia como entidad corporativa para aclarar que no es la posesión del Espíritu por parte de varios individuos lo que asegura la unidad de la Iglesia, sino el propio Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Pablo critica la actitud individualista de los corintios y su concepción teológica de la cruz. 6. Contenido. Después de los saludos, se abordan las siguientes cuestiones. A. Las divisiones dentro de la Iglesia. Habían surgido facciones que pretendían seguir a ciertos maestros e indudablemente reflejaban tendencias teológicas particulares. Pablo menciona a los que son de Pablo, a los de Cefas, a los de Apollos, etc., tomando indudablemente estos nombres a guisa de ejemplo, para no mencionar directamente a nadie. El apóstol declara que en realidad tenían todos que depender del Cristo crucificado. Les recuerda la autoridad inspirada con que la buena nueva les fue anunciada al principio, y después muestra el papel secundario de cada predicador del Evangelio, incluso si se trata de un apóstol, no se debe erigir a nadie como cabeza de facción, sino más bien glorificar a Dios en el nombre de Cristo. B. El deber de ejercer y de hacer observar la disciplina eclesiástica, sobre todo en los casos de pecados de inmoralidad, la Iglesia de Corinto toleraba en su seno un ejemplo humillante. C. Instrucciones con respecto al matrimonio y al divorcio. D. La libertad cristiana y las restricciones voluntarias en cuanto a los alimentos sacrificados a los ídolos. Pablo había renunciado libremente a sus privilegios para conseguir ganar el mayor número posible de almas. La libertad no debe transformarse en licencia, ya que todo debe ser hecho para la gloria de Dios. E. Advertencias contra ciertos abusos en el culto público y el comportamiento de las mujeres en base a las posiciones respectivas de Dios, Cristo, el varón y la mujer, así como en cuanto a la manera de celebrar la cena del Señor. F. Instrucciones con respecto a la apreciación, el ejercicio y la disciplina en la utilización de los dones espirituales y el valor supremo del amor. G. Instrucción tocante a la doctrina de la resurrección de los muertos, acerca de la cual había algunos inclinados a ponerla en duda. H. Forma de actuar en cuanto a las colectas hechas para los cristianos de Judea y conclusión a propósito de los viajes del apóstol y de sus circunstancias personales.